Hola suscriptores a este canal, quiero en esta ocasión invitarlos a que activen la campanita para saber los nuevos videos que están apareciendo en este canal y también para que conversemos, para que dialoguemos un poco en torno a un tema, Lovecraft y su paisaje. Creo que dentro de la literatura Lovecraftiana uno de los elementos fundantes, uno de los elementos más interesantes, sin duda, muchas veces más allá del mismo relato, mucho más allá de la composición, de la construcción del personaje, se encuentra el ambiente, el paisaje. De hecho, ciertos estudiosos en la obra Lovecraftiana, como la escritora Angela Carter, intuyen ese aspecto, esa especie de camino importante dentro de la literatura Lovecraftiana, el paisaje de Lovecraft. Y bueno, en ese artículo que está dentro de una monografía llamada El Necronomicon, Angela Carter, a través de una revisión especialmente a Las montañas de la locura, nos habla acerca de cómo Lovecraft va creando un mundo y un ambiente de terror relacionado con el paisaje. Por ejemplo, en la montaña de la locura, la altura desproporcionada, inmensa, titánica de las montañas, el ruido del viento, por ejemplo, el ulular del viento, todo eso va permitiendo como una, un, una disposición de parte del lector hacia el horror que es bastante, a veces bastante sutil, a veces bastante evidente, pero que permite generar aquello que queremos lograr, aquí los escritores de horror, que es justamente esta emoción que según Lovecraft es la más antigua de la humanidad y por tanto también la más poderosa, porque tiene que ver con cuestiones atávicas. Entonces, este paisaje de Lovecraft sin duda que es algo capital, algo fundamental para poder acercarnos a su prosa. Muchas de las cosas que se critican en Lovecraft es que los personajes que crea no tienen como ese poder, esa potencia que sin embargo están en otros relatos, en otras novelas de otros autores de horror. Por ejemplo, la figura de Drácula, por decir algo, de Bram Stoker, como distintos personajes que han sido muy bien construidos. Por ejemplo, si ustedes leen esta obra corta de Gilles Le Fany, Carmilla, eh, la figura central está muy bien creada. Bueno, Arthur Machen, por ejemplo, este autor galés que solemos comentar en este canal Insomnia, es un maestro de la creación no solamente del ambiente, del paisaje, del relato, sino también de los personajes. Dyson, por ejemplo, un gran personaje que pronto aparece a nuestras mentes, Helen Bogan también. Entonces, Lovecraft no es un maestro en esto, hay que reconocerlo, y lo digo yo con todo el dolor de mi corazón, porque soy un fanático de Lovecraft, salvo quizá en algunos casos muy puntuales, como Joseph Curwen, que sí me parece bastante bien lograda la creación de ese personaje, pero generalmente no es lo más relevante. Posiblemente lo hizo intencional Lovecraft, posiblemente lo hizo para darle importancia a aquello que él siempre decía, que en el fondo era el espacio, el lugar, el terreno, el ambiente. Bueno, Lovecraft es un maestro en crear espacios. Eso, a mi juicio, nadie lo podría negar. De inmediato uno piensa, por ejemplo, en Innsmouth y llega a nuestra mente de manera pero muy rápida estas casas medias destruidas, la podredumbre, el silencio, la amenaza, la hostilidad del lugar. Entonces en eso Lovecraft es impresionante, logra muy bien eso. Ya mencionábamos la Antártida, cómo él urde, cómo él genera este ambiente de una hostilidad fría, pero también de titánica en la montaña de la locura. Muchos lugares que Lovecraft va señalando tienen esa cualidad bien lograda. En eso nada que decir, un maestro sin duda en la creación de ambientes. Y hay algo que me parece muy interesante, bueno, cuando nos describe Nueva Inglaterra y cuando va hablando de estos lugares que tienen nombres tan eh, curiosos como Arkham, por ejemplo, eh, nos lleva a sentir emociones en torno a un paisaje que es hostil.
De hecho, él siempre vuelve a Nueva Inglaterra, crea pueblos en Nueva Inglaterra, a veces ocupa algunos que sí existieron, pero lo interesante es que Lovecraft, cuando nos habla de Nueva Inglaterra, es un lugar totalmente inhóspito, donde hay una raza de antiguos descendientes de colonos que son personas decadentes, que viven en lugares aislados, que las casas son muy nauseabundas, como él señala, casas leprosas a veces aparecen en la literatura Lovecraft. Y bueno, al respecto quiero recordar en esta, una de las primeras antologías Lovecraftianas en español, quizás la primera, que salió en la editorial Acervo, este es el tomo 2 de las llamadas obras escogidas. Formidable obras, la verdad, porque a muchos que nos encanta la bibliofilia, llama la atención el tema de los detalles de los libros y la historia también de los libros. Nos parece sumamente interesante estas traducciones y estas ediciones, que estamos hablando de una época bastante antigua en que salieron. Esta, por ejemplo, del año 74, y me parece que hay una posterior del 88, pero oscilan como en esa fecha. Y aquí hay un relato, el grabado en la casa. Bueno, ese relato está en otros libros también, en otras ediciones, por cierto, pero que me parece importante de mencionar en relación al paisaje Lovecraftiano. Leamos un poco y fijémonos cómo Lovecraft urde esto, cómo Lovecraft teje esto. Los que exploran en el horror frecuentan extraños y lejanos lugares. Para ellos son las catacumbas de Ptolemaís y los cincelados mausoleos de los países de pesadilla. Trepan a las torres iluminadas por la luz de la luna de los ruinosos castillos del Rin y descienden negros escalones cubiertos de telarañas bajo las piedras dispersas de ciudades olvidadas de Asia. El bosque encantado y la desolada montaña son sus santuarios y plantan su tienda junto a siniestros monolitos en islas deshabitadas. Pero el verdadero epicúreo de lo terrible, para el que un nuevo estremecimiento de indescriptible espanto es el objetivo principal y la justificación de la existencia, aprecia por encima de todo las antiguas y solitarias casas de labor que se alzan en las fragosidades de Nueva Inglaterra, ya que allí se combinan los oscuros elementos de fuerza, soledad, extravagancia e ignorancia para formar la perfección de lo horrible. Posteriormente señala, el más horrendo de todos los espectáculos lo constituyen las pequeñas casas de madera sin pintar, alejadas de caminos frecuentados, habitualmente acuclilladas sobre alguna ladera húmeda y herbosa o reclinadas contra algún gigantesco saliente de roca. Llevan 200 años o más reclinadas o acuclilladas allí, mientras las enredadoras han reptado y los árboles se han hinchado y extendido. Bueno, continúa la descripción del paisaje al cual va a llegar el narrador y va a tener un acontecimiento memorable de gran horror en torno a una ilustración, a unos grabados de ciertas tribus africanas. Bueno, no les voy a contar el relato porque no se trata de eso, pero sí me parece interesante mencionar cómo él ha creado, cómo ha urdido este paisaje, cómo ha ambientado muy bien el relato. Me recuerda también, por ejemplo, a El Ceremonial, hay descripciones parecidas, y también uno de los primeros relatos de Lovecraft que leí que me encantó, El Sabueso, de que existen ciertos personajes que aman, aquí ya no habla de los epicúreos del horror, ciertos personajes que aman estos lugares de miedo, estos lugares escabrosos, y también aparecen esas menciones a los lugares que son visitados por estos, podríamos decir, exploradores de lo macabro. Porque esto tiene que ver con algo que hemos hablado en otras ocasiones, la psicogeografía, el alma de los lugares, especialmente de la urbe, pero también puede ser de la naturaleza en sí misma, también podemos percibir como una personalidad en los lugares. Y bueno, Lovecraft explota muy bien esto, Lovecraft explora muy bien lo que dice relación con el paisaje y el ambiente. Bueno, esto por supuesto daría para mucho, pero me interesa como mostrarlo. Creo que es un tema que poco se ha hablado, especialmente en el mundo hispanoamericano, el paisaje Lovecraft, que es fundamental. Siempre hablábamos de Cthulhu, lo grande que es, lo terrible que son los relatos, el Necronomicon, como causa abominaciones y locura, y todo ese tipo de cosas, pero a mi juicio lo esencial en la obra Lovecraftiana es, por un lado, ¿cierto?, dejar de lado al
al antropocentrismo, el culto al hombre, los protagonistas aquí poco importan, y por lo mismo quizá una obvia deducción o conclusión o efecto de lo anterior es la predominancia, el predominio del paisaje. Y el paisaje Lovecraftiano ha sido muy bien creado y yo creo que en ese sentido es donde podemos hablar de una maestría en Lovecraft. Posiblemente hay otros puntos que él no logra muy bien, posiblemente hay ciertas deficiencias en el lenguaje, cierta saturación especialmente con todo lo que tiene que ver con la adjetivity, con algunas cosas por supuesto hay autores otros escritores que han cuestionado ese tipo de vicios en la obra Lovecraftiana, pero donde yo creo que nadie podría como válidamente enjuiciar a Lovecraft es en la construcción del paisaje. Ahí Lovecraft es sin duda un gran maestro. Bueno, los quiero invitar a que se suscriban a mi canal, aquellos que no lo han hecho, a participar también en las membresías, donde hay una serie de videos exclusivos para aquellos que deseen incluirse, donde relatamos una serie de temáticas como la literatura, el esoterismo, la espiritualidad, entre otras cosas. Así que están todos invitados a ser partícipes de las membresías también y por supuesto a darle like a este video si te gustó.